La tiranía de La Habana anunció anoche, solemnemente, que un total de 32 cubanos de las supuestas fuerzas especiales cubanas que cuidaban a Maduro cayeron durante la operación de captura del tirano por parte de fuerzas norteamericanas. Sin embargo, la catástrofe para los cubanos de Raúl Castro en Venezuela es mucho peor de lo que ellos están admitiendo, al punto de que ahora Cuba está organizando la salida secreta de sus tropas de territorio venezolano. Los detalles en este programa especial de hoy. El día de ayer, un vocero de la tiranía cubana anunció la caída de 32 agentes cubanos militares de las llamadas avispas negras, la élite militar cubana que tenía la misión de proteger al tirano venezolano. El anuncio se hizo en estos términos: fieles a sus responsabilidades en materia de seguridad y defensa, nuestros compatriotas cumplieron su deber con dignidad y heroísmo, y cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones, indicó el comunicado oficial, leído por un presentador de la televisión oficial en Cuba. Sin embargo, la realidad es mucho peor según fuentes de inteligencia consultadas. Para este programa, según estimaciones preliminares, más de 60 cubanos cayeron durante la operación de extracción de Maduro de su escondite en Fuerte Tiuna, a cargo de las Delta Force norteamericanas. La cifra incluso podría llegar a 85 cubanos caídos, según información que difundió ayer el presidente colombiano Gustavo Petro. Desde luego, el régimen de La Habana, que presumía de la infalibilidad de sus fuerzas especiales, nunca va a admitir públicamente una catastrófica pérdida de esas dimensiones. Los cubanos formaban parte de un contingente mucho más grande, estimado en unos 250 soldados del MINFAR, es decir, del ministro del Ministerio, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y otros departamentos de seguridad en la isla. Los supuestos superagentes cubanos fueron tomados por sorpresa y no ofrecieron una férrea resistencia ni enfrentaron el combate heroico contra las Delta Force. Cayeron sin haber podido causar ni siquiera un rasguño a las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y les comparto en este punto una serie de datos cruciales para entender la dimensión catastrófica que está significando para Cuba la operación de captura de su protegido Nicolás Maduro. Su primer dato es que tras neutralizar enteramente a la custodia cubana, que en ese momento de la madrugada del pasado sábado protegía a Maduro, varios de los no caídos cubanos fueron arrestados, y según fuentes de inteligencia, también fueron extraídos y trasladados al mini portaaviones y al Iwo Jima junto al propio Maduro. Se trata de un dato muy importante devastador porque estos soldados cubanos arrestados podrían no solo confirmar el nivel y el alcance de la penetración cubana en Venezuela, sino quizá pudieran suministrar información crucial sobre los métodos, las ubicaciones y las estrategias cubanas para mantener en pie lo que queda del régimen dictatorial en Venezuela. Como es sabido, han sido los cubanos los encargados de mantener la estructura represiva, principalmente concentrada en el sector militar venezolano, para evitar conspiraciones, disidencias y sobre todo alzamientos militares para sacar a Maduro del poder. El segundo dato no es menos importante, de una fuente diplomática en Washington. La custodia cubana fue barrida prácticamente porque existía el temor de que ejecutaran la orden aparentemente que habían recibido desde La Habana, de impedir que Maduro fuese capturado pudiendo hablar. La razón por la cual Delta Force atacó a toda la escolta cubana de Maduro es que la CIA tenía la información de que la escolta cubana tenía órdenes de no permitir que Maduro fuera capturado pudiendo declarar. Tenían la orden de desvivirlo antes, porque Maduro tiene todos los secretos de lo que ha hecho Cuba, y sigue haciendo no solo en Venezuela, sino en muchos países. Esto me dijo esta fuente diplomática de alto nivel. Es parte de la razón también por la cual las fuerzas especiales, Delta Force, abrieron un espacio en los helicópteros que enviaron para el traslado de Maduro, para acomodar también a este grupo de soldados cubanos de su custodia que fueron capturados durante la operación. El tercer dato me fue suministrado por una fuente de inteligencia muy familiarizada con estas operaciones, y es
Cuba estaría sacando secretamente a sus tropas más comprometidas fuera de Venezuela vía Colombia, por las implicaciones de que caigan más soldados y que Estados Unidos utilice la presencia cubana en Venezuela como excusa para incluir a Cuba en la lista de objetivos militares. Muy bien sabido que los cubanos estaban metidos no solo en la custodia de Maduro, sino en todas las guarniciones militares, particularmente en Fuerte Tiuna, y también en los servicios de inteligencia. La presidencia cubana se extendía a 16 guarniciones, bases aéreas y navales en todo el país, además de Fuerte Tiuna, donde concentraban su presencia militar de alto nivel. Como pueden ver en este mapa de Fuerte Tiuna, los cubanos estaban acantonados en una veintena de lugares dentro del complejo militar en la capital venezolana, incluyendo casas y apartamentos de habitación, y en comandos claves como el grupo blindado Ayala, que por cierto fue destrozado casi por completo por los ataques de Estados Unidos. También el batallón Oleari, el batallón Bolívar y la casa del alto mando militar en ese fuerte militar. Y desde luego en los escondites que Maduro, que no era uno, sino varios, dentro de las instalaciones de Fuerte Tiuna. Asimismo, operadores de contrainteligencia cubana estaban activos en lugares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana y las direcciones de inteligencia de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea del Ejército y de la Armada. Y según denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional, jugaban un papel clave estos actores cubanos en los interrogatorios y las torturas aplicadas a presos políticos tanto civiles como militares en las mazmorras del Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. La situación para Cuba es actualmente extremadamente complicada, sobre todo después de que el presidente Trump lanzara una espeluznante predicción. Cuba está lista para caer. Creo que va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción. Luce como que va a caer y va a caer para siempre, dijo el mandatario norteamericano en declaraciones a bordo del avión presidencial mientras volaba de regreso a Washington ayer domingo. Luego fue un poco más explícito en esas declaraciones. Cuba no tiene ingresos. Todos sus ingresos vienen de Venezuela. Cuba está lista para caer y hay muchos grandiosos cubano-americanos que van a estar muy felices con esto. Esto fueron las declaraciones del presidente Trump. Previamente, el mandatario norteamericano había revelado en una entrevista el domingo que durante el ataque para capturar a Maduro murieron muchos cubanos, pero sin entrar en detalles. El sábado, el secretario de Estado, Marcos Rubio, también lanzó declaraciones que se escucharon como una seria advertencia para Cuba. Cuba está en muchos problemas. Si yo estuviera en La Habana, dijo Marcos Rubio, y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Este es apenas una de las muchas consecuencias que está generando a nivel dentro, no solo dentro, sino fuera de Venezuela, la captura de Maduro, un efecto dominó que apenas está comenzando a desarrollarse en pleno. Seguimos atentos a los acontecimientos que están en constante evolución.